Continuamos en Argumentos, evaluando todo el panorama político nacional, las acciones que se ejecutan desde la Asamblea Nacional con el diputado Rubén Melián, y vamos a seguir revisando también otras reacciones sobre lo que pasa no solo en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras, con el caso de Ecuador, y lo hacemos con el diputado José Gregorio Correa. Vamos a escuchar. Ecuador es un tema delicado, no tenemos que rechazar, repudiar cualquier tipo de violencia. No puede ser que un país que tiene una elección democrática esté en manos del AMPA porque a un AMPA se le ocurre llegar a un canal de televisión o andar en las calles así. Esa impunidad hay que rechazarla, hay que acabarla. Y no importa la nacionalidad del que esté involucrado en eso. No importa la edad que tenga, no importa el sexo que tenga, eso tiene que ser repudiado por toda la comunidad internacional. La paz de la democracia en los países no puede ser vulnerada por un grupo de fascinerosos por ningún concepto. Es así como decía el diputado José Gregorio Correa, repudiar pues esta situación que lamentamos que ocurra en nuestra región, en Ecuador. ¿Cómo evalúa usted pues esta postura y también todas esas acciones que se toman desde los gobiernos pues para mejorar esa dinámica de país, y estas acciones que realiza pues el presidente es por eso, por atacar las mafias y las bandas criminales que estaban en este país? Claro, empezando por Ecuador, yo creo que es repudiable, terrible y es escandaloso lo que está pasando en Ecuador. Creo que nos une a todos la solidaridad con el pueblo ecuatoriano, nos une el detener la violencia y nos une el dolor al ver todas estas imágenes. Creo que es importantísimo el respeto a las instituciones. Estas bandas armadas no pueden tener tregua. Creo que Ecuador está en un proceso de transición muy duro y muy lamentable que tiene que decidir el pueblo ecuatoriano si va a luchar en búsqueda de acabar con el terror de las mafias o sucumbir ante el malandraje de estos grupos, que también lo hemos visto en Venezuela. Como tú me preguntaste, creo que Venezuela, el gobierno nacional ha tenido algunas iniciativas muy positivas con respecto a las cárceles, pero yo quisiera saber dónde están los planes. Eso es lo que yo me pregunto y el pueblo venezolano se pregunta. Hubo incursiones a distintos recintos penitenciarios, pero ¿dónde están los planes? ¿Dónde están los jefes de esas bandas? Y el gobierno nacional no puede hacer ese tema a un lado. Es necesario, vital para la estabilidad y la tranquilidad de este pueblo, que se detenga a esos grupos armados. Aquí las cárceles no pueden ser centros de delincuencia. ¿Cómo es posible que aquí parece que un delincuente manda más que un funcionario? Eso no lo podemos seguir viendo en este país. E incluso te diría que para mejorar la economía es necesario construir tranquilidad. Y los inversores, los grupos incluso de emprendedores, no estamos hablando de grandes empresas o industrias, los emprendedores nacionales necesitan tranquilidad y estabilidad. Y con esos grupos armados, la economía va a tener un proceso aún más lento y doloroso para crecer. Entonces, desde todo punto de vista social, político, humano, económico, es vital para este país acabar con los grupos armados y los grupos delincuenciales de este país. O sea, y quiero ser muy claro con esto, este país no merece que una banda y un muchachito de 25 años, 12 años, 15 años, tenga un arma y azote un sector popular. Este país no lo merece, porque esto es un país que construyó libertad en Latinoamérica y no podemos tener opresión dentro de nuestros sectores populares. Y que hay muchos elementos que inciden en eso, en el principio, como usted decía y que pedía esa respuesta a las autoridades. Cuando vemos el balance que realizan los funcionarios de seguridad, se habla de que fue pues una incursión exitosa. Entonces realmente se pide esa información de qué está pasando allí. Y por el otro lado, otro elemento, el tema de educación. Esta semana también venía un representante de SECODAP y hablábamos sobre el tema de educación. Si no se trabaja en la educación en nuestro país, entonces ahí donde pasa que estos jóvenes pues entonces son tomados por bandas criminales en lugar de estar en el sistema educativo, en lugar de estar formándose. Entonces son una serie de elementos pues que inciden en esa dinámica pues que afecta hoy a la ciudadanía. Claro, porque se crean grupos delincuenciales en los sectores populares. Entonces cuando usted tiene a un chamito menor de edad, que el delincuente de turno le paga $20 semanales para que se ponga en un sector popular con un teléfono a garitear quién va o quién viene, ese muchachito se aleja de los estudios. Cuando el transporte público es deficiente, ese niño se aleja de los estudios. Cuando la violencia es la que reina en los sectores populares, esos niños se alejan de los estudios. O sea,
creo que estamos hablando de que es importantísimo para nuestro país enfocar no solamente lo que hablamos de los salarios a nivel general, que vemos que todo esto, estos temas Todo incide. todos estos temas que hemos hablado tienen conexión. El salario de los educadores, es vital solucionar ese inconveniente, porque un país sin educación es un país condenado al fracaso. Este país va a tener una deficiencia en el capital intelectual de aquí a varios años si no construimos esos nuevos profesionales, ese nuevo personal capacitado que tenga la tarea importantísima de reconstruir este país cuando ya este gobierno de turno no esté. Entonces, creo que la delincuencia, la economía, los temas del salario, todo esto está hilado para que necesariamente hace falta soluciones prácticas a este problema. Yo creo que para solucionar este problema de bandas no se trata de que el gobierno se haga el loco frente a estos problemas. Yo creo que es importantísimo que tome cartas en el asunto. Por eso yo vi positivo que se buscó incursionar a estos centros penitenciarios. Pero ¿cómo es posible que aquí tengamos canchas de bolas criollas o campos de béisbol en recintos penitenciarios? ¿Cómo llegamos a esto? O sea, ¿cómo llegamos a este punto de nuestro país? Más allá de que podamos decir que podemos arrastrar muchas cosas que vienen antes del chavismo, muchos errores que vienen antes del chavismo, y el chavismo vino a intensificarlos incluso, muchos problemas que ya teníamos. Pero más allá de eso, estamos en el hoy. Hoy tenemos que solucionar eso. ¿Y cómo evitar que pase también entonces a futuro? Claro, por eso tenemos que partir. Claro, es que tenemos que partir del hoy. Yo no puedo hacer una planificación a futuro como país, como Estado, como Parlamento, si yo no soluciono problemas hoy. O sea, el problema de las bandas armadas en Petare, en distintos sectores, no puede ser una moneda de cambio. O sea, no podemos estar hablando de estos temas y después pasan 2, 3 meses. No, hay que atacarlos y solucionarlos. Porque, como estamos hablando hace unos minutos, todos estos temas tienen conexión. Los problemas económicos, la inestabilidad social, los problemas de salario y la delincuencia, todo genera un límite y genera una pared que a los sectores populares, a ese pueblo que sufre, ese pueblo que está bregando día a día para buscar una solución a sus problemas, le cuesta muchísimo salir de esa espiral de pobreza. Y en ese sentido, usted también como dirigente regional en el estado de La Guaira, y que como se ve, pues como político hay que tener esa cercanía con los ciudadanos, ¿qué observa desde la dinámica de esta región del país? También de ese intercambio de pronto con los ciudadanos sobre qué les afecta y qué en ese sentido también están buscando de los políticos. Soluciones. El punto principal es solucionar sus problemas. Como lo decíamos en un segmento anterior, hoy el debate político del ciudadano está en otro plano. El ciudadano está hablando de emprendimiento, de salario, servicio, soluciones a sus problemas más básicos, cómo va a llegar al final de mes. Esos son los temas del ciudadano. Más allá, a muchos años atrás en este país, el debate político estaba sobre la mesa en cada familia, en cada 24 de diciembre, cada 31 que se reunía la familia, el debate político estaba en esa discusión. Hoy por hoy no. Hoy por hoy el ciudadano de a pie, ese ciudadano que venimos mencionando en todo este programa, se debate en cuáles son sus soluciones sin importarle el color político. No le interesa si es el oficialismo, no le interesa si es la oposición, le interesa soluciones a sus problemas. Pero este es un pueblo sabio que conoce que con el oficialismo no va a tener salida a la grave crisis que vive. Pero busca soluciones, guerrea, trabaja, busca un emprendimiento. Ese pueblo valiente que está todos los días parándose temprano para trabajar, más allá, y esto no lo digo como un discurso populista, yo soy un hombre que viene de una familia humilde. Mi padre fue un hombre humilde que gracias a la magia de este país pudo graduarse de contador y abogado, viniendo de un barrio de Maiquetía. O sea, yo lo digo esto porque sé que este país tiene todas las condiciones para surgir, pero en esa espiral de violencia, en esas espirales de pobreza, es donde tenemos que abocarnos los políticos a dejar el discurso del aire, el discurso de los grupitos de WhatsApp,
el discurso del Twitter o o X, como se llama ahora, ese discursito para abocarnos a las soluciones a la gente. Creo que ese es el punto neural que nos convoca a todos como políticos y creo que debemos trabajar en conjunto para eso. Y eso es lo que esperan los ciudadanos, como Así usted es. decía, esas soluciones. Y vamos a seguir conversando luego de esta pausa.